Muy buenas a todos. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os traigo, como habéis podido comprobar en el título, un vídeo sobre Popper y el historicismo, donde también Popper intentará tratar algunas cuestiones relacionadas con el marxismo. Básicamente este vídeo va a consistir en una exposición. No va a ser esto tampoco nada original, será algo bastante típico, un poco como las típicas exposiciones que se suelen hacer en las clases prácticas de algunas asignaturas. Y en concreto esta será una exposición de uno de los capítulos de este libro. No sé cómo se verá en la pantalla, porque a lo mejor se verá al revés, porque a mí me sale al revés aquí, pero bueno. Conjeturas y refutaciones, el desarrollo del conocimiento científico. Y aquí el capítulo 16, titulado Predicción y profecía en las ciencias sociales, pues es el capítulo que voy a discutir a continuación. A ver, en realidad Popper trata esta cuestión en otros sitios de manera más extensa. Lo hace en el famoso libro titulado La sociedad abierta, y también lo hace en otro libro titulado La miseria del historicismo. Pero bueno, la verdad es que yo voy a hacer este vídeo simplemente hablando de este capítulo, pues básicamente porque leí este capítulo porque me venía en la... Bueno, estoy frente a un vídeo. No pasa... Bueno, si quieres saludar... No, buenas. Bueno, no sé si te escucho... No, da igual. Bueno, táncame la puerta. Bueno. Bueno. Bueno, estaba comentando que hay... También Popper en la sociedad abierta trata esta cuestión, y también en Miseria del historicismo. Yo simplemente voy a tratar este capítulo porque me venía en la bibliografía secundaria y pues simplemente hice apuntes de esto y ya está. Entonces, aunque no será justo del todo juzgar de manera absoluta a Popper por lo que va a decir aquí, eh, al menos servirá como tanteo y servirá como una especie de introducción para hacernos un poco una idea básica de la idea que defiende Popper. Dicho sea de paso, que yo no me identifico en absoluto con muchísimas de las ideas que van a ser aquí expuestas. La verdad es que no tengo ganas de meterme en un fregado impresionante ahora mismo, empezando aquí a criticar todo lo que dice. Eso, en fin, lo dejaré para otra ocasión, probablemente de aquí a bastante tiempo. De momento me voy a limitar simplemente a exponer lo que dice aquí y ya está. Y bueno, empezando ya con la cuestión. El objetivo de Popper, de Karl Popper, en este artículo es criticar al historicismo. Y Popper, para criticar al historicismo, pone como principal ejemplo de este lo que él llama socialismo científico o marxismo. Entonces, Popper va a hacer aquí una crítica del marxismo, pero digamos que criticando al marxismo, él pretende criticar también a otras teorías historicistas, ¿vale? Entonces, antes de entrar en la cuestión de esta crítica, también hay que decir que Popper empieza antes haciendo una reflexión sobre cuál es el papel de los filósofos en la sociedad. Como vemos, a ver, en realidad este artículo es verdad que tiene una crítica al historicismo que, bueno, pues se debería de considerar, pero a mí me ha llamado la atención este artículo no solo por esta crítica, sino también porque habla de cuál es el papel de la filosofía, y en concreto de la filosofía de la ciencia, cuál es el papel incluso de las ciencias sociales en la sociedad, ¿no? Y efectivamente Popper empieza reflexionando sobre la famosa frase de las tesis sobre Feuerbach, la de que hasta ahora los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo y que ahora se trata de cambiarlo. Y Popper admite que él tiene una gran simpatía por este famoso lema marxista. Admite que efectivamente los problemas de nuestra sociedad son urgentes y que es la responsabilidad de los filósofos
posicionarnos respecto a estos problemas, enfrentarnos a ellos y efectivamente ayudar a cambiar el mundo. No obstante, Popper, a pesar de que muestra cierta simpatía, bueno, cierta no, bastante simpatía por este lema marxista, también critica a algunos marxistas que dice él que se apresuran demasiado y creen que el problema es tan urgente que es necesario sencillamente dejar de meditar estos problemas y es necesario adoptar una posición rápida. Popper dice que esta gente acaba adoptando una posición ciega, si se quiere, dogmática. Y dice que los filósofos, precisamente si deben de hacer algún tipo de contribución a la sociedad, consiste justamente en lo contrario, es decir, en negarse a adoptar una posición de manera tan rápida y, en fin, descuidada. Y así Popper resume el papel de los filósofos en la sociedad en la cita siguiente. Dice, como filósofos, lo mejor que podemos hacer es llevar la crítica racional a los problemas con que se nos enfrenta y a las soluciones propugnadas por diversos partidos. Para ser más específico, creo que lo mejor que podemos hacer como filósofos es abordar los problemas pertrechados con las armas de una crítica de los métodos. O sea, Popper, hay que decir lo que se considera, como él lo dice en sus propios términos, un racionalista en el sentido de que él sí que cree que la ciencia que la ciencia social es posible. Sí que cree que se puede aplicar el método científico al campo social. Sin embargo, es precisamente porque esto es posible que es necesario hacer una crítica de los métodos, es decir, distinguir entre lo que es ciencia y lo que es pseudociencia. Y aquí Popper es donde hace una crítica al marxismo, ya que este, aunque se presenta como socialismo científico, aunque se presenta como una ciencia, en realidad, cito a Popper, el tipo de profecías que ofrece el marxismo tienen un carácter lógico, dice Popper, más afín a las del Viejo Testamento que a las de la física moderna. En fin, así de claro lo ve Popper. Sin embargo, Popper reconoce que el marxismo tiene algunos componentes que lo hacen atractivo en el sentido de que él reconoce que los marxistas se hacen marxistas por tres ventajas que cita. Una es que es una ciencia, o al menos eso pretende, es además progresista, y luego en tercer lugar predice igual que las ciencias naturales, ¿no? Estos son los rasgos, según Popper, que hacen que los marxistas se hagan marxistas. Vale. Sin embargo, esta tercera proposición es falsa, la de que el marxismo es capaz de predecir igual que las ciencias naturales, ¿no? Esta es, digamos, la afirmación propia de lo que sería el historicismo como tal, ¿no? Así, Popper intenta resumir a continuación algunos rasgos básicos del método historicista y especialmente el marxista. Y dice que este historicismo defiende que, en primer lugar, si podemos predecir con exactitud, por ejemplo, eclipses solares, no hay ninguna razón para pensar que si tuviésemos la suficiente información, podríamos predecir también cuándo se producirá una revolución. En segundo lugar, el segundo presupuesto del historicismo, o la segunda proposición que resume el método historicista, es que la tarea de las ciencias sociales es entonces la misma que la de las ciencias naturales, es decir, hacer predicciones. Y esto es lo que Popper llama la doctrina historicista de las ciencias sociales. Por último,
el historicismo defiende que una vez hemos hecho las predicciones correspondientes sobre el transcurso, sobre el desarrollo de la política futura, entonces podemos disminuir cita Popper aquí a Marx, los dolores del parto, que están inevitablemente asociados a este transcurso necesario. Y esto Popper lo llama la doctrina historicista de la política. Entonces, este sería el papel de las ciencias sociales según el marxismo o según el historicismo, tal como cuenta Karl Popper. Sin embargo, bueno, o sea, básicamente todo esto resumido vendría a ser pues la idea de que la historia de la humanidad sigue una regla, sigue, digamos, una trama, y si somos capaces de averiguar cuál es esta trama, entonces tendremos la clave para predecir el futuro. Vale. Frente a esta posición, Popper argumenta que en realidad, si el historicismo es correcto o no es correcto, no tiene nada que ver con el tema de predecir eclipses, y que en realidad lo que hay que hacer es una crítica del método de las ciencias sociales. Entonces, de esta manera, haciendo esta crítica del método, Popper niega que las ciencias sociales sean capaces de predecir los procesos históricos. Las ciencias teóricas son predictivas, y aunque efectivamente hay algunas ciencias sociales que son teóricas, no por ello se sigue que el historicismo sea correcto, ya que el historicismo olvida la distinción entre predicciones científicas y lo que Popper llama profecías históricas incondicionales. Por su parte, las predicciones científicas son condicionales. Es decir, la física, por ejemplo, es capaz de predecir que en el caso de que se cumplan unas determinadas condiciones ocurrirá X cosa. Por ejemplo, en el caso de que una caldera tenga una determinada presión, entonces esta acabará estallando. Es cierto que en algunas ocasiones las teorías científicas derivan predicciones incondicionales, que no se basan en unas determinadas condiciones, pero en realidad cuando hacen esto se están basando en otras predicciones distintas que sí que son condicionales, y están utilizando estas predicciones condicionales como base para hacer estas, aplicando una especie de modus ponens. Vale. Sin embargo, el historicismo no es capaz de hacer predicciones científicas, ya que estas solo son posibles en sistemas que pueden ser descritos como aislados, estacionarios y recurrentes, repetitivos. Lo que pasa es que estos sistemas son muy raros en la naturaleza, y la sociedad moderna, sin duda, dice Popper, no es uno de ellos. ¿Qué es un sistema aislado? Un sistema aislado quiere decir que no se vea afectado por la influencia de otros sistemas mecánicos, es decir, que queda relativamente libre de influencias exteriores. Los sistemas repetitivos, por su parte, son sistemas en los que es posible la predicción, son sistemas en los que las predicciones adquieren una particular fuerza. Sin embargo, la historia podemos ver de manera muy clara, dice Popper, que no es un sistema, digamos, repetitivo. Los aspectos más notables del desarrollo social no se repiten, y por eso la predicción condicional no puede aplicarse en el caso de las ciencias sociales. Como digo, porque las condiciones del desarrollo histórico y social, histórico, social y político cambian continuamente. Y es por esto
que el hecho de que podamos predecir eclipses solares no implica, al contrario, que como afirma el historicismo, que podamos predecir revoluciones. Además de Matute, Popper hace una mención a la cuestión de la evolución de la vida y dice Popper también que hay personas que creen que hay una ley que rige la evolución de la vida, es decir, que aplican el historicismo al tema de la evolución. Sin embargo, dice Popper que la evolución simplemente es un hecho histórico y que pensar que hay una ley que la rige es un error típico del siglo XIX que surge de la tendencia general a atribuir a la ley natural las funciones que tradicionalmente se atribuían a Dios. Vale, entonces, si la predicción no es la utilidad, no es el objetivo, no es el papel de las ciencias sociales, la predicción, como decíamos antes, para disminuir los dolores del parto, entonces, ¿cuál es la utilidad de las ciencias sociales? Bien, algunos autores irracionalistas, como los llama Popper, piensan que por culpa de este fracaso del historicismo, entonces las ciencias sociales son inútiles. Ya como no tienen capacidad de predicción, entonces han perdido su utilidad práctica. No obstante, esta desesperación irracional solo es posible para aquellos que defienden el historicismo, para aquellos que defienden que el único papel posible para las ciencias naturales es el del historicismo. Y lo que ocurre es que esto no es así. Es decir, la utilidad de las ciencias, sean sociales o sean incluso naturales, no consiste simple y llanamente en su capacidad de predicción. Entonces, este odio, por así decirlo, a la razón, que es resultado del error del historicismo, en realidad no tiene sentido, no debe de tener lugar. ¿Cuál es entonces, si no es la otra que hemos explicado, la tarea de las ciencias sociales? ¿Dónde reside la utilidad de las ciencias sociales? Pues Popper propone en este caso dos teorías que él considera ingenuas y que él argumenta que es necesario descartar. Esta primera teoría Popper la llama colectivismo ingenuo y según ella las ciencias sociales estudian la conducta de conjuntos sociales tales como grupos, naciones, clases, sociedades, civilizaciones, etcétera, etcétera. Estos son objetos que las ciencias sociales consideraría objetos de estudio empírico. Sin embargo, Popper critica esta teoría porque considera que estos objetos en realidad no es tan fácil decir que sean objetos de estudio empírico, ya que en realidad la existencia de estos objetos solo se sostiene bajo unos postulados, bajo unos determinados presupuestos teóricos que no tenemos por qué aceptar. Y por eso dice Popper que los fenómenos sociales en realidad deben ser analizados en función de los individuos, sus acciones y sus relaciones. No obstante, esta última idea puede dar lugar a lo que Popper considera la segunda teoría ingenua sobre la utilidad de las ciencias sociales. Esta es la teoría que Popper llama teoría conspiracional de la sociedad, y según esta, todo lo que sucede en la sociedad es el resultado del plan directo de algunos individuos o grupos poderosos. Esta concepción, según Popper, es el resultado de una secularización de las supersticiones religiosas. Y es de esta teoría, en realidad, de donde se deriva el historicismo, dice Popper. Según esta teoría, digamos que lo único que hace es reemplazar el lugar que antes mantenían los dioses del Olimpo en los relatos de Homero, y
lugar ahora lo ocupan los imperialistas, los monopolistas o los capitalistas de turno. En realidad no se trata, dice Popper, de afirmar que no haya conspiraciones. El problema es que estas no son frecuentes y no suelen alterar el transcurso de la vida social. Estas conspiraciones muy raramente tienen éxito. En realidad, los individuos o grupos de individuos no suelen llegar a alcanzar los resultados que pretenden, suelen fallar siempre. Una vez descartadas entonces estas dos teorías que Popper llama ingenuas, es decir, el colectivismo ingenuo y la teoría conspiracional de la sociedad, Popper por fin, de una vez por todas, dice cuál es a su juicio la tarea de las ciencias sociales. Y esta consiste en discernir las repercusiones sociales inesperadas de las acciones humanas intencionales. Es decir, Popper argumenta que en el transcurso de la vida social los individuos raramente consiguen alcanzar los fines que pretenden. O también pasa que alcanzan fines que ellos no pretendían alcanzar, no perseguían. Por ejemplo, dice Popper que cuando alguien compra pan no está persiguiendo evidentemente subir el precio del pan. Lo que ocurre es que indirectamente esta persona, pues por culpa de la ley de la oferta y la demanda, aumentando la demanda a la hora de comprar el pan, indirectamente está causando que se suba el precio del pan. La teoría conspiracional, a la que Popper, desde luego que le tiene mucha manía, sigue criticándola todavía más a lo largo del artículo, dice que supone que todos los sucesos son el resultado intencional de las acciones de personas interesadas. Pero efectivamente esto no es así, porque como estábamos diciendo antes, las personas raramente alcanzan esos fines. Entonces la tarea de las ciencias sociales es básicamente estudiar cómo estas personas fallan a la hora de alcanzar estos fines o las acciones de las personas acaban teniendo repercusiones inesperadas. Y Popper dice que Karl Marx efectivamente era consciente de esto. Karl Marx, que tenía un pensamiento, digamos, más maduro, efectivamente era plenamente consciente de que lo que pasa en nuestra sociedad no es el resultado de los demoníacos planes del malévolo capitalista, sino que, lo quieran o no, tanto el obrero como el capitalista influyen de manera más o menos directa o indirecta, o al menos sin quererlo, o independientemente de que lo quieran o no, a este status quo. Lo que sucede es que, digamos que ahora la gente ha acabado defendiendo una teoría marxista conspiracionista que en realidad es mucho más vulgar y es mucho más tonta que lo que era en realidad el pensamiento de Marx. Esta adopción de esta nueva teoría mucho más vulgar, según Popper, es inevitable. Inevitable para aquellos, dice Popper, que creen que es posible establecer el paraíso en la tierra. Esta gente que cree esto solo es capaz de explicar su fracaso aludiendo a la mala intención del demonio capitalista. O sea, solo la gente que cree que las conspiraciones, que los planes de un pequeño grupo de individuos son la causa de lo que ocurre en nuestra sociedad, es capaz de defender que ellos, como grupo de individuos, pueden traer el paraíso a la tierra. Pero esta premisa conspiracionista, como estamos diciendo, es falsa. De acuerdo. Entonces, dicho esto, una vez hemos establecido que la tarea de las ciencias sociales es discernir las repercusiones sociales inesperadas que tienen nuestras acciones, podemos decir que la utilidad de las ciencias sociales es descubrir las consecuencias inesperadas de nuestras acciones
y así intentar formular reglas tecnológicas prácticas que enuncien lo que no podemos hacer. Así, aunque las ciencias sociales no sirven para hacer profecías, nos dan una idea de lo que se puede o lo que no se puede hacer en el ámbito político. Esta es la utilidad práctica de las ciencias sociales, ya que comprendiendo mejor las consecuencias inesperadas que pueden tener nuestras acciones, podemos elegir mejor qué acciones realizar. Vale, dicho todo esto, ahora que hemos comprendido más o menos en qué consiste el fracaso del historicismo, ¿qué queda entonces del marxismo? Pues bien, aquí merece la pena, creo yo, leer directamente a Popper. Popper directamente dice: la eliminación de la doctrina historicista provoca el derrumbe total del marxismo en lo que respecta a sus pretensiones científicas, pero no destruye las afirmaciones más técnicas o políticas del marxismo, en particular la de que solo una revolución social, una refundición completa de nuestro sistema social puede crear condiciones sociales adecuadas para que los hombres vivan en ellas. Es decir, es cierto que el marxismo no se puede considerar ya como una ciencia, una vez hemos criticado el historicismo, pero esto no derrumba por completo el marxismo, sino que todavía deja la posibilidad de la defensa de la revolución, la defensa de algunos de los objetivos políticos del marxismo, ¿no? En este sentido, de la defensa de la revolución. Dicho esto, Popper, que tiene tantas ganas de machacar al marxismo, no está contento todavía una vez ha criticado el historicismo, sino que ahora intenta criticar la defensa de la revolución. Aquí Popper, a ver, yo esto no lo sé, pero tiene toda la pinta que se ve muy influido por la posición de Kant, que era, como sabemos, también reformista en este sentido de que él no defendía la revolución, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo explica el mismo Popper. Popper, igual que antes, empieza relajado, empieza diciendo que bueno, que él mismo se ha visto inspirado por la esperanza del marxismo de poder reducir la miseria, la violencia, la pobreza y aumentar la libertad. No obstante, estos objetivos no pueden ser alcanzados mediante la revolución. Es decir, Popper aquí no critica, digamos, los objetivos del marxismo, por así decirlo, estaría Popper haciendo una crítica inmanente, como diríamos algunos, al marxismo, ya que estaría diciendo que lo que efectivamente acaba defendiendo el marxismo va contra sus propios principios. Es decir, no es que Popper aquí esté negando los principios del marxismo, sino que los está defendiendo y dice que el marxismo no es lo suficientemente coherente con ellos. Básicamente dice que las revoluciones solo conducen al aumento innecesario de la violencia y el sufrimiento. Y es por eso que acaba destruyendo la libertad y sus propios valores. El motivo es que una revolución destruye las instituciones y tradiciones que sustentan la sociedad, que son una condición necesaria para que estos valores tengan realmente un significado efectivo. Es decir, Popper argumenta por un lado que la revolución traerá mucha violencia y mucho sufrimiento, y por otro lado que la revolución socava las condiciones que son necesarias para que estos valores de la libertad, digamos, se hagan efectivos, ya que socava las instituciones que los hacen posibles. En la revolución, argumenta Popper, todo se destruye, es una tabula rasa. Y no hay razones para pensar que el acuerdo social que se creará a partir de esa tabla rasa será mejor que los acuerdos que había antes.
La eliminación de la doctrina historicista hace imposible la defensa de la revolución, según Popper. Solo si podemos predecir que el resultado de la revolución será una inefable felicidad, es posible argumentar a favor de la defensa de la revolución a pesar de la gran cantidad de sufrimiento y violencia que traerá esta. Incluso, dice Popper, admitiendo la existencia de alguna suerte de conspiración capitalista, una revolución es indefendible. Al fin y al cabo, ¿qué nos garantiza que los nuevos amos, que los nuevos conspiracionistas, por así decirlo, serán mejor que los anteriores? Popper argumenta que los marxistas insisten demasiado y están demasiado centrados en la cuestión de si los gobernantes son buenos o malos, de si son proletarios o son capitalistas. Pero lo importante no es esto. Lo importante no es valorar si los gobernantes son buenos o malos, sino si las instituciones son buenas o malas. Si las instituciones son capaces de ejercer un control sobre los gobernantes, si las instituciones posibilitan este control, que es necesario para que haya libertad. Entonces, no tiene sentido seguir manteniendo una especie de fe en que llegarán los buenos gobernantes. Lo que sí que tiene sentido es preparar unas instituciones que sean capaces de limitar el daño que puedan hacer unos gobernantes, incluso si son malos. En este sentido, ¿qué instituciones debemos defender y cuáles no? Pues Popper, independientemente de los posibles debates que podamos tener sobre si a determinadas instituciones o regímenes políticos los llamamos tiranía o democracia o lo que sea, Popper dice básicamente que, como digo, independientemente de cualquier cuestión nominal, hay dos tipos de instituciones gubernamentales básicas: las que permiten un cambio de gobierno sin derramamiento de sangre y las que no lo permiten. Entonces, la elección de una de estas dos opciones es en realidad lo único que importa. Los marxistas, sin embargo, no piensan en términos de instituciones, sino que piensan en términos de clases, en términos de la clase obrera o de la clase burguesa. Lo que ocurre es que esto es un error, ya que al olvidar la cuestión de las instituciones, una vez la clase obrera se erija como clase gobernante, independientemente de si antes fueron proletarios o no, obreros o no, o de si la personalidad del gobernante es más carismática o no, pues entonces básicamente pertenecerán a la clase gobernante y estarán en la situación de, digamos, ejercer pues una coacción de la libertad. Entonces, lo importante no es si, como digo, si se trata de la clase obrera o la clase capitalista la que defiende. Insisto en que Popper hace énfasis en que lo importante son las instituciones que hay básicas que rigen la sociedad. Para el historicismo es inútil preguntarse qué deben hacer los gobernantes. Sin embargo, para Popper, que critica el historicismo, esta cuestión es necesaria, esta cuestión tiene que ser discutida. Y Popper opina en este sentido que las ideas de los filósofos, aunque con un retraso muy grande, sí que acaban influyendo decisivamente en los procesos políticos, en el desarrollo político y social, en el desarrollo histórico. Por eso es necesario que los filósofos debatamos sobre los fines de la política. Y es necesario hacer esto basándonos, teniendo en cuenta las experiencias políticas del siglo XX. En este sentido,
Popper considera, como decíamos antes, un poco en la línea kantiana, que es necesaria una defensa de la ley. Dado que la libertad absoluta es imposible, solo queda la defensa de la igualdad ante la ley, ante esas limitaciones de la libertad que son necesarias para vivir en sociedad. Además, hay que tener cuidado porque la búsqueda de la igualdad, especialmente económica, deseable, dice Popper, como lo es en sí misma, puede convertirse en una amenaza a la libertad. Entonces, es la igualdad ante la ley lo que beneficia a Popper, digamos. También se desprende de nuestras anteriores experiencias políticas, según Popper, una crítica al utilitarismo. Dice Popper que la búsqueda de la mayor felicidad puede convertirse en una especie de dictadura benevolente. Sería mejor considerar que el papel de la política pública debe ser preocuparse solo por luchar contra la miseria evitable. Y por otro lado, el aumento de la felicidad debería de ser relegado al ámbito privado. Tiene más sentido combatir la miseria realmente existente que sacrificar generaciones enteras por un fin que está lejos, que no sabemos cuándo va a llegar y que es, en definitiva, con mucha probabilidad irrealizable. Por último, acaba haciendo Popper una reflexión sobre el pensamiento moderno y sobre cómo este ha hecho una especie de jugarreta un poco extraña a base de una especie de sustitución de los términos Dios, del término Dios por los términos de naturaleza y luego por el término historia. Dice Popper que a pesar de la revolución naturalista que ha ocurrido durante la modernidad, el pensamiento europeo, que tanto se suele jactar de ser ilustrado y de defender la libertad, en realidad sigue siendo teísta y autoritario. Y aquí dice Popper, citando a Spinoza, que lo único que ha ocurrido es que se ha sustituido la palabra Dios por la palabra naturaleza, pero el resto sigue igual. En este sentido, la omnipotencia y la omnisciencia de Dios ha sido reemplazada por la omnipotencia de la naturaleza y la omnisciencia de la ciencia. La teología sustituye ahora, la física ha sustituido ahora a la teología. Las leyes de Dios han sido sustituidas por las leyes de la naturaleza. Hegel y Marx luego sustituyeron las leyes de la naturaleza por las leyes de la historia. Y así los planes de Dios son ahora los planes de la historia. Y es así como el historicismo ha considerado que los hechos históricos en realidad son normas, son leyes de la historia. Y de esta manera los hechos han acabado deificándose. Y además, con sus respectivas religiones, entre las cuales cita Popper el existencialismo, el positivismo y el conductismo, e incluso el mismo lenguaje. Y están ahí. Y por último, acaba diciendo Popper, en este sentido, acaba concluyendo que la apelación a la autoridad lógica y moral de estos hechos, o presuntos hechos, es, al parecer, por desgracia de Popper, la última sabiduría de la filosofía en nuestro tiempo. Muchas gracias.